Señor, me consagro completa y específicamente a ti, no para ser espiritual o victorioso, sino para permanecer en tu casa. Yo quiero experimentar tu casa. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Génesis, continuamos hoy en el capítulo 35. Hemos visto que muchas semillas cruciales de la verdad están sembradas en el libro de Génesis, y una de esas semillas es la casa de Dios, Betel. Indudablemente, muchos saben que según el Nuevo Testamento, la casa de Dios denota la iglesia, conforme aparece en 1 de Timoteo 3:15. Sin embargo, ¿dónde está la vida práctica y adecuada de la iglesia? Hablaremos de la casa de Dios en este mensaje que tiene por título Transformado, parte 3. Y nos alegra que Óscar Cordero ha regresado al programa para colaborarnos con los comentarios. También me alegra estar aquí de nuevo. Muy agradecido de poder contribuir a este mensaje. Hoy continuamos en el capítulo 35 de Génesis, donde nos detenemos de nuevo con Jacob en Betel, la casa de Dios. Hemos acentuado muchas veces que Génesis es un libro de semillas, y el estudio vida de hoy está enfocado en una semilla principal. Escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Génesis. Adelante. Hoy regresamos a Jacob en Betel. Tengo que recordarles a todos ustedes que el libro de Génesis es un libro de todas las semillas sembradas en la Biblia. En este libro hemos visto muchas semillas cruciales de las verdades sembradas en ella. Y tenemos que darnos cuenta que la casa de Dios, o Betel, es también una semilla. Pero, lamentablemente, hoy en día muchos cristianos no saben en qué consiste experimentar la casa de Dios. Algunos quizás conozcan que según el Nuevo Testamento, la casa de Dios denota la iglesia, y sin duda alguna, esto es correcto. Pero fíjense en la situación de hoy. ¿Dónde se encuentra la vida práctica y adecuada de la iglesia? Hay miles, millones de cristianos en la tierra. Ellos son verdaderos cristianos, nacidos de Dios, escogidos, los hijos de Dios. Pero casi nadie tiene una verdadera o adecuada vida de iglesia. En la Biblia, la vida de iglesia es práctica, y es allí donde todos los salvos deben ser miembros del cuerpo de Cristo, vivientes y activos. No se trata de tener una congregación con un pastor, sino un organismo en el que todos los miembros funcionan. Ellos no solamente ejercen su función, sino que también viven en armonía juntos para expresar a Dios en Cristo aún diariamente de una manera viviente. Esta es la vida de iglesia y el vivir práctico de la vida de iglesia que es revelado en la Biblia. Es increíble que en Génesis se encuentre la simiente de la verdad de la vida práctica de iglesia. Más adelante veremos que anteriormente Dios fue llamado el Dios de cierta persona. Por ejemplo, el Dios de Abraham, una persona, y el Dios de Isaac, otra persona, y el Dios de Jacob, otra vez una persona. Y no hay duda que Él era el Dios de personas individuales. Pero hoy veremos que en este capítulo Dios es llamado algo más. Se le llama
el Betel, o sea, el Dios de la casa de Dios. Él ya no es solo el Dios de algunos individuos, sino que ahora es el Dios de un cuerpo corporativo o una entidad colectiva. En Génesis 35 hay un cambio muy radical en la relación de Dios con el hombre. Cambia de la experiencia individual a una corporativa. Experimentar a Dios tiene un aspecto corporativo y también un aspecto individual. Muchos cristianos hoy en día no experimentan a Dios en lo absoluto o solo lo experimentan a un nivel individual. No lo experimentan de una manera corporativa. Y miren, es posible reunirse semana tras semana sin tener una experiencia corporativa de Dios, ¿no es verdad? Así que Dios le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, un suplantador, sino que tu nombre es Israel. Pero aquí, Jacob parecía decirle a Dios, ahora tu nombre es el Betel. Let me check with you. Permítame verificar con ustedes. Who are you today? ¿Quiénes son ustedes hoy? Jacob or Israel? ¿Jacob o Israel? Israel, claro. Now, where are you? ¿Y dónde están? En el Betel. Yo. Muy bien. You know the doctrine. I don't ask you. Ya sé que conocen la doctrina, pero no les pregunté sobre la doctrina. Mi pregunta es, ¿quién es Israel? Las personas de la iglesia. Muy bien. ¿Y qué es el Betel? Es la vida de iglesia. Muy bien. No digan que van a la iglesia o al culto. Israel son las personas de la iglesia. Y el Betel es la vida de iglesia. ¿Quiénes son ustedes? Las personas de la iglesia. Muy bien. ¿Dónde están? En la vida de iglesia. Muy bien. Ahora ya no tienen la doctrina, sino la experiencia. La gente de la vida de iglesia es un pueblo lleno de Dios. Los de vida de iglesia son los que tienen a Él, la gente de Dios. Y la vida de iglesia es una vida de Él, de Dios. Todo esto se trata de gente llenos de Dios, que viven juntos para disfrutar a Dios y expresarlo. Y este es Israel, y es el Betel. Y este es Israel de el Betel. Oscar, hay dos cosas que me impresionan en esta primera sección. ¿Nos podría comentar sobre el cambio de nombre de Jacob a Israel y cuál es la conexión de eso con la gente de la iglesia que vive la vida de iglesia? En Génesis se menciona 2 veces el asunto del cambio de nombre de Jacob a Israel. La primera vez es en el capítulo 32, donde una noche el Señor mismo vino a Jacob y luchó con él toda la noche hasta el amanecer para someterlo en su fuerza natural. Y finalmente el núcleo de la fuerza natural de Jacob fue tocado y quebrantado. Y luego se le dio un nuevo nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Sin embargo, podríamos decir que ese fue el establecimiento del principio por el cual el nombre de una persona es cambiado. Jacob recibió oficialmente el nombre Israel, pero él todavía no tenía la realidad de ese nombre, sino hasta el capítulo 35, después que pasó por muchas más experiencias bajo la disciplina del Espíritu Santo y estaba siendo transformado y creciendo en vida. Y ahora él vino a Betel, que significa la casa de Dios, en la realidad y en la práctica. En el capítulo 28, Jacob tuvo un sueño, el cual fue una especie de visión espiritual. Y él se dio cuenta de que esta es la casa de Dios, y la llamó Betel. No obstante, durante un largo periodo de tiempo, Jacob no tuvo nada que ver con Betel. Durante 20 años estuvo con Labán, usando toda su astucia para conseguir lo que quería. Pero cuando Jacob llegó a Betel en el capítulo 35,
Betel ya no era solo una visión para él, sino que ahora era una realidad. Y una vez más se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero esta vez no fue simplemente un cambio de nombre en forma objetiva y externa. Este nuevo nombre, Israel, indicaba que Jacob, que ahora era Israel, había llegado a ser un tipo de persona diferente. Ahora él es Israel en realidad, en su ser interior. Y aquí el significado de Israel, hablando en términos espirituales, es mucho más que simplemente el hecho de haber luchado con Dios y haber prevalecido. Ahora este es el nombre del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y este nombre se menciona en Betel, que representa la casa de Dios, la iglesia. Así que aquí el hecho de que Jacob fuese llamado Israel indica que él no solo estaba creciendo en la vida espiritual de manera individual, él había llegado a ser una persona que experimentaba a Dios en la casa de Dios con el pueblo de Dios, y su nuevo nombre, Israel, así lo indica. Oscar, muchas gracias por esta comunión. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar más de este estudio vida del capítulo 35 de Génesis. Adelante. I must call your attention to one thing. That is all that Debo llamarles la atención a una cosa, y esto es que todas las experiencias de Jacob tenían cierto nivel, el primer nivel, el segundo y el tercer nivel. Por ejemplo, Jacob tuvo la experiencia de erigir altares, ¿verdad? Él sí erigió varios altares. Ya han notado esto, ¿verdad? Y después la Biblia nos dice en el capítulo 33 que Siquem era un lugar en Canaán, y él edificó un altar allí. Y quisiera pedirles una vez más que lean esta porción de la palabra porque es muy significativa. Escuchen, él nombró ese altar como el Elohe Israel, lo cual significa el Dios del Dios de Israel. Esta fue una experiencia personal, individual. Él llamó el lugar donde erigió el altar el Elohe Israel, lo que quiere decir Dios, el Dios de sí mismo. ¿Me entienden? Hoy día muchos cristianos están en esta misma situación. Muchos están buscando experiencias espirituales simplemente para sí mismos, de una manera individualista, diciendo, yo he aprendido a confiar en Dios. He aprendido a experimentar a Dios en realidad. Sí, pero individualmente. Así que Dios todavía no es el Betel, Él es el Elohe Israel. Si usted ve el mapa, verá que Siquem no estaba muy lejos de Betel. Ya saben que el capítulo 35 sigue al capítulo 34. Y en el primer versículo, Dios vino y le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel. A mí me gusta la vida de iglesia. A mí me gusta la casa de Dios. A mí no me gusta Siquem. Me gusta Betel. Levántate y sube a Betel. Y así lo hizo Jacob. Y esta vez erigió un altar. Y llamó al altar el Betel. Esto es algo diferente. Esta es la experiencia de Jacob con respecto al asunto de altar en niveles progresivos. Cualquier experiencia de Dios de una manera individual es buena, pero no es suficiente. Necesitamos seguir adelante desde la experiencia individual a la corporativa. ¿Y sabemos lo que significa el altar? Significa la consagración. Tener un altar en Betel significa tener una consagración para la vida de iglesia. A propósito, específicamente, orando, Señor, me consagro a ti, me ofrezco a ti. ¿Para qué? Para la vida de iglesia. Necesitamos este altar. Y esta es la experiencia de Betel. Esta es la experiencia de la vida de iglesia.
Si ustedes leen su Biblia de nuevo, del capítulo 28 hasta el 35, prestando atención solamente al altar, observarán la progresión de donde hay un altar hasta donde hay un altar más elevado, el altar de El Betel, la consagración para la vida de iglesia. Necesitamos una consagración definida y específica para la vida de iglesia, orando, Señor, ahora he estado aquí por un tiempo. Así como Jacob también estuvo en Betel por algún tiempo y luego erigió un altar, nosotros diremos, Señor, me consagro completa y específicamente a ti para permanecer en tu casa. Yo quiero experimentar tu casa. No para ser espiritual, no para ser victorioso o santo, sino que quiero experimentar tu casa. Oscar, una vez más, esta fue una sección muy significativa. Y al observar el progreso de la consagración de Jacob, vemos una perspectiva nueva de nuestra propia consagración. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? En Betel, Jacob tuvo una experiencia espiritual muy importante al erigir un altar. Y esta experiencia aquí marca un gran cambio en su vida espiritual. Así que empecemos con el altar aquí en Betel, luego retrocedamos y después volvamos a este punto. Este altar fue edificado en y para la casa de Dios, la morada de Dios, que representa la vida de iglesia. Aquí en este altar en Betel, el cual representa la consagración, Jacob se ofreció a sí mismo para ser sacrificado en el altar por causa de la casa de Dios. Y en la realidad del Nuevo Testamento, por causa de la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que esta fue una consagración no solo para el desarrollo personal y espiritual de Jacob. Este altar, esta consagración, es para algo mucho más grande. Es una consagración para el deseo del corazón de Dios de tener una morada con su pueblo. Entonces, de manera significativa, en este contexto, se revela un nuevo nombre para Dios, El Betel. Sabemos por Génesis 1 que Dios era Elohim en relación con la creación. Y en el capítulo 2 se le llamó Jehová en relación con el hombre. En el nombre El Betel, la palabra El significa Dios. Y la palabra Betel es la casa de Dios. Entonces, el nombre El Betel significa el Dios de Betel, es decir, el Dios de la casa de Dios. Ahora Jacob estaba experimentando a Dios de una nueva manera, no solo como el Dios de una sola persona, es decir, como el Dios de Abraham, o el Dios de Isaac, o el Dios de Jacob, sino como el Dios de la casa de Dios. Anteriormente en su vida, Jacob no había tenido un altar ni una consagración en absoluto. Con el tiempo, en Siquem, Jacob estableció un altar, pero el foco de atención de ese altar con esa consagración fue en realidad para el propio Jacob de manera personal, es decir, para su propio desarrollo espiritual, para ser victorioso y para ser agradable a Dios. Ahora bien, aquí queremos evitar cualquier malentendido. Jamás descuidaremos o minimizaremos la importancia de consagrarse al Señor de manera personal para que Dios se convierta en nuestro Dios. Esta consagración personal nos permite avanzar. Sin embargo, ese tipo de consagración no satisface plenamente a Dios. La meta de Dios no consiste en tener individuos espirituales. La meta de Dios consiste en tener un pueblo colectivo como su morada para que ellos sean su expresión corporativa. Esto es Betel. Y el Dios aquí es el Dios de la casa de Dios. Un Dios que puede ser experimentado no por creyentes individuales aislados, sino por creyentes que de manera corporativa están en la vida de iglesia, que es real, genuina y práctica. Estos creyentes viven en forma corporativa
para algo mucho más allá que su espiritualidad personal. Ellos viven para el deseo del corazón de Dios de tener un edificio, una morada, la casa de Dios. Así que Jacob erigió este altar en Génesis 35 no para su propio avance espiritual, sino que ese altar era para Dios. Y él se puso a sí mismo sobre el altar para ser reducido a nada, de modo que a partir de ese momento todo su ser y toda su vida serían para la casa de Dios. Gracias. Pienso que este tema debe estar tocando el corazón de muchísimos creyentes que anhelan tener tal clase de experiencia. Quizás muchos están satisfechos en su vida personal, pero se dan cuenta de que debe haber algo mucho más significativo. Sin duda, este estudio vida tiene una luz muy resplandeciente. Regresemos a Winnesley. Adelante. Jacob had the experience of, Jacob experimentó también un avance en la aparición de Dios. Bueno, en el capítulo 28 es difícil ver que la aparición fuese muy sólida, porque fue en un sueño donde Dios se le apareció a Jacob. Y ya sabemos que cualquier cosa en un sueño no es muy sólida. Solo en Betel, Jacob experimentó la aparición de Dios de una manera sólida. Léanlo. Muchos de nosotros podemos testificar que antes de entrar a la vida de iglesia, tuvimos algunas experiencias de la aparición de Dios. Sí, experimentamos a Dios viniendo a nosotros. Pero esa experiencia no fue muy concreta. Cuando llegamos a la vida de iglesia y nos quedamos en la vida de iglesia, todos podemos testificar, la aparición de Dios no es solamente verdadera, sino también concreta. ¿Qué es esto? Este es el progreso en la experiencia de Jacob de la aparición de Dios. La experiencia máxima de la aparición de Dios no se encuentra en ningún otro lugar, sino en la iglesia. Es solo en la vida de iglesia donde experimentamos la aparición de Dios al máximo. Ahora, con la bendición de Dios es lo mismo. Sí, podemos decir que en el pasado, por lo menos cuando Dios tocó a Jacob en Peniel, lo bendijo. Pero si uno se fija, allí no se puede ver algo sólido en la bendición. Pero aquí, sí, hay algo sólido. Una vez más, les repito que la bendición de Dios no se mencionó en el sueño del capítulo 28. Pero cuando llegamos al capítulo 35, la bendición se convierte en algo muy sólido, tangible. Dios haría a Jacob un nuevo hombre y lo multiplicaría hasta tener reyes y reinados. Estas son las cosas sólidas de la bendición de Dios aquí. Aún con la bendición de Dios había un avance progresivo continuamente. Así que necesitamos la consagración más elevada. ¿Ven? Experimentamos la aparición de Dios en la manera más sólida y disfrutamos su bendición a lo máximo. Después, tenemos que ser una persona que es renovado más y más y más, nueva cada día. Esta es la vida de iglesia. Yo odiaría que este mensaje simplemente fuese un sermón para ustedes, pero espero ver de que esto sea algo muy práctico para ustedes. Que tantas consagraciones sean muy elevadas. No serán consagraciones para mejorar individualmente, sino para la casa de Dios, para la vida de iglesia. Entonces, la aparición de Dios será la mejor, y nuestras bendiciones serán las mejores y más sólidas, y nosotros seremos renovados aquí continuamente cada día.
¿Qué les parece esto? Esta realmente es la experiencia de El Betel, la experiencia de la vida de iglesia. Pues bien, Oscar, pienso que el progreso de la experiencia que Jacob tuvo con Dios es muy atractivo para nosotros los creyentes. Todos deseamos esta clase de avance y progreso. Entonces, ¿cómo podemos tener en la práctica esta experiencia progresiva y la visión de lo que Dios anhela? Sabemos que muchos creyentes buscadores que verdaderamente aman al Señor Jesús tienen una profunda aspiración por avanzar y seguir adelante en su vida espiritual. A medida que estos queridos creyentes escuchan este programa, y en especial si estudian el mensaje 80 del estudio Vida impreso de Génesis acerca del capítulo 35, ellos tendrán un anhelo de avanzar en el Señor. Sin embargo, aquí tenemos que señalar algo. Ciertamente tal anhelo es precioso y nos motiva a avanzar. Pero este anhelo solo se puede satisfacer cuando en nuestra experiencia real llegamos a Betel, a la casa de Dios, y allí nos entregamos y nos consagramos al Dios de la casa de Dios, a un aspecto de Dios que aún no habíamos conocido. Y cuando nos entregamos a Dios como el Dios de la casa de Dios, para la edificación de la iglesia, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, entonces entramos en otra dimensión de la vida espiritual. Oscar, muchísimas gracias por su comunión en este programa. Disfruté mucho sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee, donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.